Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. A propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, quiero decir algunas cosas que entiendo que son importantes. Lo primero que me llega a la mente es lo que dijo alguien en relación a la época que estamos viviendo, que caracterizó como la época de la posverdad, en el sentido de que la gente se forma sus opiniones no a partir de la información verificable, de los hechos objetivos, de lo que es comprobable, sino a partir de sus propias emociones. Cree la gente hoy en día aquello que se acomoda a sus sentimientos. ¿Por qué me viene esto ahora a la mente? Por lo que está ocurriendo en Venezuela. Alguien me escribió diciéndome, mientras los colonizados defiendan los intereses de los colonizadores, la gente vivirá en la pobreza. Y entonces se lamenta de que hayan países por ahí promoviendo un golpe de Estado en Venezuela. Pero si nosotros realmente nos vamos a los hechos, aquí no estamos hablando de intereses de Estados Unidos, que los tiene, y es legítimo que los tenga, y es legítimo también que los defienda. Lo que nunca hemos compartido son los métodos con que Estados Unidos muchas veces trata de imponer sus intereses. Pero aquí, obviamente que no estamos hablando de eso. Aquí de lo que estamos hablando es del derecho de un pueblo a elegir a aquellos que quiere que los gobiernen. De eso es que se trata. Cuando se organizan elecciones, la idea es que el pueblo tenga la oportunidad de escoger a sus gobernantes. Y eso es lo que ha estado en juego en las elecciones en Venezuela. Déjeme decirle que yo no soy un simpatizante de la oposición venezolana, nunca lo he sido. Primero porque la oposición venezolana ha demostrado que no tiene vocación democrática. Porque ese mismo chavismo, por más ilegítimo que pudiera ser hoy, fue combatido con métodos poco democráticos cuando se imponía elección tras elección y de manera legítima. Hubo incluso hasta un intento de golpe de Estado. Y no hubo un magnicidio porque no apareció aquel que se atreviera a tirar del gatillo. Y esa es una realidad. Y hubo elecciones que la oposición cuestionó, que fueron elecciones legítimas y que legítimamente ganó el chavismo en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? Se celebraron elecciones el domingo pasado. La oposición denunció fraude. Todo el mundo sabía que la oposición iba a denunciar un fraude. Porque el madurismo envió señales muy claras de que no estaba en disposición de aceptar una derrota electoral. Y eso fue muy claro. Eso fue muy claro. Hubo señales muy claras. Las primeras señales fueron la invalidación de 2 candidatos presidenciales presentados por la oposición. Mayor indicio que ese no puede haber. Y la oposición confrontó otras dificultades. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en parte es un fracaso de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos dio un paso atrás con respecto a Venezuela por intereses propios. Por intereses propios. Suavizó las sanciones, desconoció a Guaidó y con ello quería que el petróleo fluyera al mercado mundial para detener la inflación en Estados Unidos, el incremento en los precios internos de los combustibles, para poderle hacer frente
a Rusia, imponiéndole sanciones a sus exportaciones de petróleo, y además de eso para impedir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos por la frontera sur. La decisión con respecto a Venezuela estuvo basada en sus propios intereses y no apoyó a la oposición en el proceso de negociación de las reglas de juego para celebrar elecciones transparentes, elecciones libres. Cuando el madurismo invalidó las candidaturas de la oposición, Estados Unidos no se dio por enterado. Ese era el momento de intervenir y de presionar para que realmente el proceso fuera un proceso transparente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Estados Unidos, de alguna forma, alentó, quizás sin proponérselo, eso que ocurrió en Venezuela. Ahora hay algo que es un argumento muy fuerte que tiene la oposición, y es que utilizando una herramienta del propio Consejo Nacional Electoral venezolano, ese que estuvo en sus manos la conducción de las elecciones, que son las actas. Esa es una herramienta, una garantía de transparencia, porque es una constancia del resultado en cada colegio electoral. Y eso se emite y se le da una copia a la oposición, a todos los actores políticos, para que quede una constancia de cuál fue el resultado en cada una de esas demarcaciones y que se pueda entonces juzgar con respecto al resultado de las elecciones a partir de esas herramientas. Y la oposición dijo: nosotros tenemos pruebas claras de que los resultados no se corresponden con los anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Y el madurismo no se dio por enterado. Sí, nosotros vamos a hacer un cotejo de las actas, pero todavía esa posibilidad no se ha discutido. Y el madurismo apeló a la Suprema Corte de Justicia sin haber concluido el proceso. Porque se supone que antes de esa instancia usted tiene que agotar los recursos de impugnación y tiene que hacer los cotejos del lugar cuando corresponda y cuando se le estén exigiendo con argumentos sólidos, que es precisamente el caso. Y resulta que el Consejo Nacional Electoral emitió un veredicto cuando todavía hoy faltan por computar nada más y nada menos que el 20% de los votos. Dijo que ya el resultado era irreversible y el asunto terminó con la emisión de un solo boletín. Y eso simple y llanamente no es serio, porque su obligación es contar hasta el último de los votos. Y no solo no le ha dado respuesta a los reclamos de la oposición, sino que su actitud ha sido, la única respuesta ha sido la represión, hasta el punto de que la que está liderando ahora mismo la oposición ha tenido que irse a la clandestinidad. Y eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Yo honestamente no puedo simpatizar con la Organización de Estados Americanos. Me he lamentado y creo que eso es penoso, que en la región no tengamos un mecanismo que pueda ser útil para afrontar situaciones como esa que está viviendo Venezuela. No tenemos esa herramienta. ¿Por qué? Porque es muy evidente que la OEA ha sido una entidad al servicio de intereses muy específicos. Incluso tiene un pasado muy tenebroso. Y en el pasado reciente tuvo participaciones penosas en situaciones en la región que desde que uno ve que saca la cabeza la OEA y su secretario general Almagro,
lo único que eso le genera es repulsa. Porque recordemos lo que pasó en Bolivia. Lo que pasó en Bolivia. Quedó demostrado claramente que la OEA fue parte de un plan para desconocer los resultados de las elecciones. Que eso incluso entidades muy respetables de los Estados Unidos lo demostraron claramente con documentos. Y la OEA se prestó para eso. Y el resultado de las elecciones que se celebraron poquito después en Bolivia demostraron claramente que el resultado que se impugnó y que obligó a Evo Morales incluso a salir del país fue un resultado legítimo. Y la OEA se prestó para eso. Por eso, aunque yo entiendo la posición de algunos países, me da pena realmente que las inquietudes se canalicen a través de esa organización. Fíjense incluso en la votación que se produjo en el Consejo Permanente. No hubo un solo voto a favor de Venezuela, a favor del gobierno de Maduro. Un solo voto no hubo, uno. Hubo abstenciones y hubo ausencias. Y 17 votos en contra de Maduro. Pero no hubo un solo voto a favor. Porque hay naciones que sencillamente entienden que la OEA no es el mecanismo para afrontar una situación como la que vive Venezuela. Es muy lamentable que ahora estemos volviendo a la misma situación que existía antes de la celebración de las elecciones y antes de que Estados Unidos flexibilizara su posición. Estamos volviendo a las sanciones. Y ahora en vez de Guaidó vamos a reconocer a otro individuo que no tendrá el poder real. Y eso naturalmente implica que volverán las sanciones contra Venezuela, volverán los problemas económicos severos, la economía venezolana puede perfectamente colapsar y quien va a pagar las consecuencias de todo eso es el pueblo venezolano, a ese que se le ha negado el derecho a elegir a su gobernante. Y yo creo que ese no es el camino correcto porque la práctica demuestra que eso no conduce a nada. Cuba tiene 60 años sometida a ese tipo de presiones, a ese tipo de sanciones. Y ya el madurismo ha pasado también por una situación semejante. Entonces, yo creo que la región debe trabajar en un mecanismo que permita solucionar conflictos, pero sobre la base de la equidad, sobre la base de la justicia y sin los narigoneos de siempre, porque nunca hemos sido partidarios de eso. Ahora, yo creo, reitero, que lo que aquí estamos defendiendo es el derecho del pueblo venezolano. Y creo que es un error del madurismo intentar cerrar un espacio que en su momento aprovechó para acceder al poder. Si usted llegó al poder por la vía de las elecciones, sería un retroceso y un crimen usted cerrar esos espacios que aprovechó, como lo hizo Daniel Ortega. Daniel Ortega supo retirarse. En el año 90 reconoció una derrota, se retiró y volvió. Quiere decir que el sistema le permitió a Daniel Ortega retornar al poder. Y Daniel Ortega ganó elecciones de forma legítima. Y ha devenido en un gobierno ilegítimo porque ha pretendido cerrar espacios de participación que él mismo aprovechó en su momento. El kirchnerismo en Argentina gobernó varios periodos, cosechó victorias electorales y supo reconocer derrotas y supo volver otra vez al poder, aprovechando los mismos espacios abiertos.
y perdió otra vez y puede volver siempre y cuando pueda recomponerse como opción política. Y lo mismo ocurrió en Brasil. Brasil, yo creo que es un ejemplo. El PT que pasó por la amargura de perder el poder mediante el uso inapropiado de un recurso legal que fue el juicio político, manejado de manera arbitraria, pero dentro de las reglas de juego. Y bueno, el PT volvió al poder y está gobernando hoy en día. Y Lula estuvo en la cárcel. Estuvo muchos meses en la cárcel y pudo demostrar que hubo manipulación del proceso que enfrentó y por eso volvió al poder. Claro, el PT pagó las consecuencias de errores claros que cometió, porque la corrupción no fue un invento. La corrupción no fue un invento. Yo creo que contra Lula se cometieron muchos abusos, pero hubo muchas irregularidades en el gobierno de Lula y se cometieron muchos errores, indiscutiblemente. Entonces, usted, enarbolando la bandera del antiimperialismo y proclamándose como el defensor de los legítimos intereses del pueblo venezolano, usted no puede, bajo esa consigna, cerrar espacios de participación al propio pueblo venezolano. Y entonces, ese es el problema que tiene la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana cree que ser consecuente con los postulados de izquierda implica defender toda la vagabundería de gente que actúa en nombre de la izquierda. Porque déjeme decirle una cosa, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido para los venezolanos una gran calamidad. Una gran calamidad. 7 millones de personas no salen de un país. Así que por así. Y no estamos hablando de gente adinerada, porque entre los que salieron del país, la inmensa mayoría de los que abandonaron Venezuela son gente humilde, que está trabajando en cualquier cosa fuera de Venezuela, haciendo cualquier cosa, pasando muchas vicisitudes. Y yo creo que eso no puede ser considerado como una virtud de ese proceso que ha vivido este país. Yo en su momento reconocí el liderazgo de Hugo Chávez, creo que era una persona bien intencionada, jugó en base a las reglas del sistema democrático, ganó muchas elecciones y le transfirió su popularidad a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro ese capital político lo derrochó. Usted puede estar de acuerdo o no con Hugo Chávez y lo que él representa o representó, pero fue un hombre que jugó a la democracia en Venezuela. Y este señor ha devenido en un gobernante que, además de haber metido al país en un verdadero agujero negro, encima de eso también quiere desconocer la decisión de su propio pueblo, de ese pueblo que él dice defender. Ese es el asunto.